Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1081 del manga, el cual si esto me reaccionáis, no habéis hecho, os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha gustado muchísimo, al fin y al cabo seguimos con este tipo de capítulos fuera del arco principal, es decir, fuera de Egghead, que nos permite ver qué situaciones se están dando a lo largo de todo el mundo de One Piece, y estando en el punto a la altura de la obra en la que estamos, evidentemente todas ellas, además de ser muy interesantes, van a ser situaciones que o llevábamos mucho tiempo esperando que se llegasen a dar, o que sinceramente en ni un solo momento éramos capaces de imaginarnos que se podrían llegar a dar. Por lo tanto, es muy fácil disfrutar enormemente de este tipo de capítulos. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado El capitán del 10º barco de los piratas de Kurohige, Kuzan, comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con Garp aterrizando al suelo de la isla Hachinosu tras haber destruido parcialmente la isla base de Teach con su potentísimo puñetazo, y con Prince Gruz creando una capa de barro o de arcilla para amortiguar la caída del buque de guerra del legendario héroe de la marina, quien nada más aterrizar, ignorando las amenazas de los piratas rasos de Barba Negra, les exige que no se muevan a no ser que quieran sufrir aún más, añadiendo en un tono un poco decepcionado tras haber comprobado el caos que ha generado en la isla, que tras todos estos años sus golpes ya no son lo que eran, lo que deja completamente locos a los piratas randoms al no imaginarse que el Galaxy Impact que les ha dejado en la mierda absoluta en algún punto de su vida podía haber sido aún más destructor de lo que ya es. Dejando a un lado estos piratas rasos, vemos como Koby junto a Hibari se acerca a Garp mientras se alegra por verle, mismo sentimiento que ya no solo Garp, sino que también Tashigi, Helmeppo y muchos otros marines no pertenecientes a Sword reflejan hacia el propio Koby, sintiéndose este muy feliz al verse tan arropado por casi todos, casi porque a Prince Gruz parece no hacerle mucha gracia que Garp le considere el futuro de la marina, hasta el punto de desear sabotarle, cosa que Kuyaku, desde parece ser una mayor neutralidad, aunque un poco pícara, le dice que se supone que ese tipo de cosas no debería de decirlas en voz alta. Cuando de repente Hibari, que le estaba diciendo a Garp que no estaba siendo capaz de quitarle la cadena de los pies a Koby por mucho que lo intentase, pasa a verse completamente congelada, generando una preocupación enorme tanto en el propio Koby como en Kuyaku como en Garp, aunque este último parece que más por saber quién le ha congelado, apareciendo en ese instante frente a sus narices Kuzan, ex almirante de la marina y más conocido como Aokiji, cuyas primeras palabras son que Koby no puede escapar de Hachinosu si Kurohige no se encuentra en la isla. Aprovechando que se viene un flashback, quiero detenerme un momento para hablar de los detalles que hemos tenido en esta primera parte del capítulo, como por ejemplo el hecho de que Garp claramente haya dado a entender que ya no es tan fuerte como lo era entonces, lo cual supongo que se supone que es fácil de imaginar o quizás lógico de imaginar, pero más de una ocasión Oda ha dicho que la razón por la cual le gusta dibujar a personajes tan mayores es porque quiere demostrar que ese tipo de gente, que pese a que seas muy mayor, puedes seguir siendo capaz de hacer muchas cosas y de ser por ende también muy fuerte, así que cabía la posibilidad de que quizás, aunque los años pesen un poco en Garp, su fuerza estuviese prácticamente igual a como cuando era más joven, pero supongo que debemos de creernos las palabras que el propio Garp ha dicho y que por lo tanto no está a la altura, supongo, ya del nivel de los Yonko. Recordemos que peleaba de tú a tú con Roger, que mínimo deberíamos de ponerle en nivel Yonko, y digo mínimo porque supongo que habrá gente que por el hecho de haberse convertido en rey pirata querrá ponerle como un escalón por encima, pero bueno, igualmente claramente a nivel Yonko Garp era un personaje que sí que estaba, y ahora al decir que está un poquito más débil que en ese entonces, pues supongo que ya no debería estar por ende a ese nivel Yonko, pero tampoco creo sinceramente que se quede muy lejos. Es decir, yo creo, si tuviese que apostar, creo que sí que tiene un nivel muy similar al de los comandantes más fuertes de un Yonko, no los comandantes más débiles, porque es que incluso dentro de los comandantes llega a haber tanta variedad en algunos casos, incluso entre el primero y el tercero más fuerte, que creo que es muy lógico como separarlo mejor. Así que yo creo que Garp está en el nivel
del comandante de los más fuertes, que más o menos supongo que es el nivel que tiene Aokiji. Así que, por ende, queda un enfrentamiento muy igualado, según al menos esta lógica, que no debe de tener un claro vencedor. Así que veremos con qué nos acaba viniendo Oda. Y hablando de Aokiji, qué curioso que justo la persona a la que ha congelado sea a Hibari, la persona que recordemos que se está teorizando con muchísima fuerza que es la hija de Akainu, por el tema de ser los dos únicos personajes en toda la serie que hablan con el mismo acento o el mismo dialecto. Así que aquí tenemos otra prueba más para creer que efectivamente Hibari es la hija de Akainu y que no ha sido la única en ser congelada por casualidad, sino porque realmente Aokiji, por un poco la tirria, un poquito el odio que le tiene a Akainu, pues lo ha pagado un poco con su hija. Y por último, al menos de momento, quiero hablar acerca de la relación entre Prince Grus y Koby, y es que me ha llamado mucho la atención que tenga pinta de ser la típica relación que hay en muchísimos mangas, pero entre el protagonista, que es el buenazo, que es muy fuerte y que sabes que va a acabar logrando su objetivo, con el rival, que suele ser tan o más rechazado que el protagonista y que realmente también desea acabar llegando a lo que el propio protagonista desea, pero lo hace más con rabia que con buenismo, por describirlo de alguna manera. Pero en este caso me ha llamado también más la atención porque, aunque claramente la relación, como comento, es esa, en Prince Grus he notado como que le da bastante más igual todo, es decir, que claramente él quiere ser el futuro de la marina, pero que le da completamente igual que la gente sepa todo lo que puede llegar a hacer para llegar a ese punto. Es decir, normalmente este tipo de personajes solo o se comunican con el protagonista para decirle las cosas o sus deseos, o se los suelen guardar. Pero aquí este pavo no ha llegado a este capítulo y ha dicho: mira, me toca los huevos que Koby quiera, vamos, que Garp diga que Koby va a ser el futuro de la marina. Le voy a sabotear para que absolutamente todo el mundo se entere. Y esa característica tan única de verdad que me hace desear mucho que pudiésemos ver el desarrollo de la relación de estos personajes, teniendo también a Kuyaku de por medio, que se la ve muy pícara y por lo tanto un personaje bastante interesante. Pero desafortunadamente, sabiendo la altura en la que nos encontramos en One Piece y que Oda ya suele ir mucho más al grano para no tardar 20 años más en terminar la serie, pues desafortunadamente creo que no vamos a poder ver un desarrollo en condiciones y quizás como mucho vemos los resultados o vemos un desarrollo tirado más hacia la comedia, como lo ha sido un poco en este capítulo, lo que por una parte sería una pena, pero bueno, al menos como concepto está bastante bien. Regresando con el capítulo, entramos de lleno en un flashback ubicado en cierta isla del Nuevo Mundo ya hace un año, recordándonos primero el narrador que un año antes de este flashback, es decir, nada más comenzar el time skip, se dio una batalla entre los almirantes Akainu y Aokiji para decidir quién se acabaría convirtiendo en el nuevo almirante de flota. Información que nos da porque justo lo que pasamos a ver en este flashback es la pequeña historia de cómo Kuzan se unió a los piratas de Kurohige, historia que no comenzó precisamente en buenos términos para ambas partes. Al ser lo primero que vemos en este flashback, varios de los nakamas de Teach completamente congelados y al propio Barba Negra muy enfadado recriminarle a Kuzan sus acciones y exigirle que las deshaga, respondiéndole el exalmirante primero de todo que se calle, siguiendo por recomendarle no usar el poder de la Gura Gura no Mi si no quiere que esos nakamas se rompan en pedazos, continuando con que si es su capitán ya debería de saber quién ha dado inicio a este hecho y terminando por decirle que debido a sus actuales circunstancias no es el mejor de los momentos para que le toque las narices. Frase que dice con una mirada muy amenazadora. Y cuando todo indicaba que una gran batalla se iba a dar entre estos dos auténticos monstruos, pasamos de página y vemos cómo no paran de reírse y pasárselo en grande mientras comparten algunas bebidas y anécdotas de sus vidas, estando centrada una de ellas en cómo perdió su pierna en su enfrentamiento contra Akainu, a quien al contrario no le hizo perder alguna extremidad, pero sí que le dejó lleno de cicatrices. Y hablando de cicatrices, Katarina Devon pasa a preguntarle si conoce a alguien al que se refieren como cicatriz
cicatriz quemada o cicatriz de fuego, no teniendo idea alguna Aokiji de a quién se refieren, pasando a explicarle en ese instante burgués que a lo largo del mundo hay 4 poneglyphs rojos mucho más importantes que los normales. 2 de ellos pertenecen a Kaido y Big Mom, pero los otros 2, añade Kurohige, no tienen ni idea de dónde pueden estar, aunque existe el rumor de que uno de ellos está en manos de un hombre con una cicatriz de fuego, añadiendo también Lafite que se dice que dicho hombre viaja en un barco totalmente negro y que cada vez que un barco se les acerca, un remolino aparece y se traga al otro barco por completo, cabiendo la posibilidad, por lo tanto, de que sea un usuario de Akuma no Mi, para terminar por decir Shiryu que él sospecha que es alguien del gobierno. Al fin y al cabo guardan muchísimos secretos, y si ellos poseen uno de los 4 Road Poneglyphs, entonces ningún pirata sería capaz de encontrar el One Piece. Dada por finalizada la explicación, Kuzan comienza a contarles que no tiene buenos recuerdos relacionados con los poneglyphs y que si hubiese visto uno rojo en Ohara seguro que lo recordaría, pero lo único de lo que se acuerda es de un buen amigo que se rebeló contra el gobierno y los tristes ojos de una niña cuyo destino estaba en la palma de su mano, pasando a responderle burgués que es una historia muy aburrida, mientras que Lafite, susurrando, le pregunta a su capitán si deberían de tomar el poder de Kuzan. Al fin y al cabo sería un aumento de poder muy grande para ellos, susurro que el propio Kuzan logra escuchar y le lleva a comenzar a congelar a los nakamas de Teach, pasando a gritarle rápidamente que se detenga y que siente que su hombre haya puesto sobre la mesa una propuesta tan estúpida, pero que su intención es otra, de hecho justo la contraria. Momento en el que formalmente, dentro de lo que se puede esperar por parte de Kurohige, le invita a unirse a su tripulación, intentando convencerle diciéndole que ahora que la justicia le ha dejado a un lado no tiene nada que hacer, pero que en su mundo podrá vivir la justicia de una manera diferente, pasando a responderle de primeras Kuzan que qué tonterías está diciendo, que solo porque hayan intercambiado unas bebidas no significa que ya confíe en él, respondiéndole de vuelta a Teach que no se equivoque, que ellos son piratas, ninguno de ellos espera del otro que sean mejores amigos. Al fin y al cabo, la única cosa que los piratas necesitan para trabajar juntos es interés en común, terminando por decirle que es un hombre libre, así que en sus manos está lo que quiere hacer. Frase que, como sabemos desde Dressrosa, sirvió para que Kuzan se uniese a los piratas de Kurohige como el capitán del 10º barco, y frase que nos hace volver al presente, donde Garp, mientras se prepara para pelearse contra él, le exige que descongele a Hibari, que deje marchar a Koby y que vuelva a la marina. Respondiéndole Kuzan, mientras también se prepara para pelear, que siempre ha admirado su capacidad de hacer y decir lo que quiera y piensa. De hecho, por eso él ahora vive de la manera en la que lo hace, pero no piensa hacer nada de lo que le ha pedido. Declaración que viene acompañada de un ataque llamado Ice Ball que deja a Garp congelado dentro de un cubo de hielo mientras le pregunta si acaso está dispuesto a matar a su antiguo mejor discípulo a cambio de salvar a su protegido, a lo que Garp responde mientras destruye el hielo que le rodea que deje de decir tonterías que hacen ver que vive en el pasado, que le enseñó que debía de vivir el momento, y tras añadir que le escuche que dudar de algo es un símbolo de debilidad, le agarra de la cara y con una técnica llamada Blue Hole le estampa tan fuertemente contra el suelo como para hundir este mismo con el cuerpo de Kuzan. Antes de pasar con las últimas páginas del capítulo, quiero volver a detenerme para hablar de los detalles que hemos tenido en esta parte del capítulo, como por ejemplo un pequeño detalle, y es que Garp en este capítulo ha demostrado que tiene el haki de armadura rectangular, es decir, el haki de armadura avanzado a todos los niveles, por decirlo de alguna manera, porque ya en el anterior capítulo vimos que tenía la parte del Riwo, es decir, la de que puedes golpear a algo sin hacer contacto directo con ese algo, lo que Luffy usó para dañar a Kaido, y en este capítulo hemos visto el haki de armadura avanzado que vimos en Whole Cake a través de Katakuri, el que hace que tu brazo, o bueno, la extremidad con la que golpees, pase a tener una forma un poquito rectangular. Bueno, un poquito rectangular no, que coño, es completamente rectangular. Es decir, por si había alguna duda, Garp, desde luego que el haki de armadura lo tiene muy, pero que muy avanzado en todos los sentidos.
Y hablando de Garp, hay algo que me ha llamado bastante la atención, un diálogo en concreto que ha tenido con Aokiji justo antes de haberle estampado muy contra el suelo, cuando le dice que dudar básicamente es de débiles, es un signo, es un símbolo de debilidad. No sé muy bien a raíz de qué le ha dicho esto Garp a Aokiji, si se lo ha dicho como en modo de respuesta por la pregunta que le ha hecho el exalmirante de si realmente está listo para matar a su aprendiz más talentoso a cambio de salvar a su protegido, como si en el caso de que tuviese la duda de qué es lo correcto hacer en esta situación le haría débil, y demostrándole que no tiene ninguna duda es como a su vez hace ver lo fuerte que es y por eso le revienta tan fuertemente contra el suelo. O si quizás es algo un poquito más complejo, como por ejemplo que esté viendo que Aokiji o Kuzan no está mostrando toda la fuerza que tiene en su enfrentamiento contra él, ya sea porque le tiene un poco de aprecio, porque al fin y al cabo, joder, le ha admirado durante mucho tiempo, como sabemos a lo largo de toda la serie, por momentos que han habido a lo largo de toda la serie, y lo está comprobando en sus propias carnes, porque por ejemplo el Ice Ball que le ha lanzado quizás no ha sido tan fuerte como Garp sabe que puede acabar lanzando a Aokiji. Y quizás estas dudas pueden venir por el hecho de que no sabe Aokiji realmente si lo que está haciendo está bien o no, porque algo que sí que me ha sorprendido bastante de este capítulo es cómo se ha formado la unión entre Kuzan y Kurohige, puesto que hasta ahora estaba bastante convencido que sí, estaba con los piratas de Kurohige, pero que muy probablemente le estuviese un poquito como infiltrado, por decirlo de alguna manera, y que en cualquier momento iba a hacer lo que fuese para traicionarles y afectarles lo máximo posible. Y aunque sí que claramente nos han dejado ver en este capítulo que tanto Teach como Aokiji puede traicionar el uno al otro, ya no solo entre sí, sino todos dentro de esa banda pirata, porque al fin y al cabo es la filosofía que Kurohige tiene de qué es una banda pirata. Precisamente por el hecho de ser conscientes, no es que Aokiji esté infiltrado, sino que realmente dijo, vale, me gusta esto, estoy de acuerdo con esto, y por lo tanto me voy a unir y voy a hacer lo que quiera. Y como tenemos más o menos parece que algunos intereses en común, pues el tiempo que esté unido a Kurohige lo voy a aprovechar para intentar llevar a cabo aquello que deseo. Pero si hay algún momento en el que vea que se pasa de la raya o que no me gusta nada algo que esté haciendo, pues le puedo llegar a traicionar. Con esto, claro, lo que me refiero es que aunque pueda parecer lo mismo, no es lo mismo en el momento en el que no lo estás haciendo a escondidas, sino que en el momento en el que absolutamente todo el mundo da por hecho que eso puede ocurrir. Por lo tanto, en lugar de Aokiji ser como un infiltrado que tiene claramente por qué está en la banda pirata de Kurohige y cuáles son sus objetivos, al realmente ser uno más de ellos, puede que tenga dudas de que si realmente está bien aquello lo que está haciendo. No sé si me he explicado bien, la verdad, yo espero que sí, pero bueno, también cabe la posibilidad de que le haya dado 25 vueltas y que simplemente haya sido por lo que he comentado al principio. Y por último, una vez más de momento, toca hablar acerca del hombre de la cicatriz de fuego, de la cicatriz ardiente, como queráis referiros a él. Recordemos que de este personaje se nos habló por primera vez en el final del arco de Wano, cuando Luffy, Law y Kid estaban hablando acerca de los poneglyphs y del lugar al que se iban a dirigir cada uno de ellos. Ahí fue cuando Kid mencionó a este personaje y dio a entender que era la clave para poder encontrar Laugh Tale y por lo tanto poder encontrar el One Piece, el objetivo de todos ellos. Así que definitivamente con esos datos que se nos dio iba a acabar siendo un personaje muy importante para la trama sí o sí, y habiéndosenos repetido su existencia en este capítulo y además por parte de los piratas de Kurohige, deja completamente claro que sí que es un personaje muy
pero que muy importante, y precisamente por eso es que sinceramente no tengo mucho interés en saber quién puede serlo, ya que me gustaría llevarme la sorpresa de quién es este personaje tan misterioso. Pero inevitablemente he leído algunos comentarios desde ayer que barajaban la posibilidad, esto es una teoría, no tiene nada de confirmación, de que sea Monkey D. Dragon, y que a lo que se refieren con cicatriz de fuego, cicatriz ardiente, en verdad sea el tatuaje rojo que tiene al lateral de su rostro. Y aunque no me he molestado en ver muchas explicaciones para creer que Dragon puede ser este hombre, porque como digo, prefiero llevarme la sorpresa, es cierto que un poco a bote pronto me parece que sí que tiene un poquito de sentido. Al fin y al cabo tiene toda la pinta del mundo de que el poder que tiene Dragon está relacionado con el viento, por lo tanto puede o debería de tener mucha facilidad para crear remolinos. Puede que en lugar de viajar siempre en el barco de los revolucionarios, de vez en cuando viaje solo y tenga un barco totalmente negro. De hecho, es que en el pasado de Vegapunk, que tuvimos hace relativamente poco, hace un par de meses, tenía pinta de que cuando Dragon se encontró con Vegapunk en Ohara, estaba Dragon solo, no había nadie por ahí acompañándole, así que no sería una locura que fuese un poco estilo Mihawk y de vez en cuando viajase por sí solo. Y lo que sí que haría que me gustase que fuese Dragon, desde luego, sería el hecho de que tendríamos una razón para que Luffy se reencontrase con él y que no sea siempre lo mismo de que alguien relacionado a ellos está en problema y por lo tanto tienen que ir a salvarle, como parece ser que es la situación actual de Sabo. Y bueno, además también que en el caso de que Dragon posea el Road Poneglyph, más o menos tendría la capacidad de decidir qué pirata pasaría a convertirse en el rey de los piratas, algo que probablemente los revolucionarios, si tuviesen la opción de elegir, desearían poder tener esa opción para que el One Piece no acabase en malas manos, que probablemente de hecho sería lo que acabase pasando en el caso de que los piratas de Kurohige sepan quién es el hombre de la cicatriz de fuego. Así que toca ver por dónde acaba tirando Oda, pero en lo personal la verdad es que me gustaría, por una parte, que sí que fuese Dragon, por lo que os he comentado, por el reencuentro de Luffy, pero por otra parte me gustaría que fuese un personaje completamente nuevo, porque al fin y al cabo probablemente también haría que viésemos más sobre la época de Roger, ya que si es un personaje nuevo, o es de la época de Roger o es de la época de Rox. Así que ver más acerca de ellos, pues evidentemente siempre es más que bienvenido. Volviendo con el capítulo, es como entramos en la recta final de este, estando ahora ubicados en la isla Winner, donde el narrador nos informa que el Polar Tang, el submarino de los piratas Heart, ha sido hundido, mostrándonos a su vez Oda que junto al submarino todos los piratas Heart están cayendo a lo más fondo del mar, a excepción de Law y Beppo, quienes casi totalmente derrotados están tumbados en el suelo frente a Kurohige, quien les está diciendo que sin su barco ya no pueden considerarse una banda pirata, y además se han quedado sin ruta de escape, pasando a añadir, dirigiéndose esta vez exclusivamente a Law, que los cientos de piratas a los que robó el corazón en Rocky Port viven con miedo en la isla de los piratas, así que si les lleva su corazón seguro que lo celebrarán. Momento en el que muy brevemente Oda nos muestra a Beppo recordar una conversación que tuvo con Chopper, en la que el reno le entregó algo que hizo exclusivamente para él, pero que no sabía a ciencia cierta si podría llegar a funcionar. Y vaya, si funciona. Tras escuchar a Kurohige decir que no puede decidir qué hacer con la Ope Ope no Mi, si venderla o usarla en su favor, al fin y al cabo se supone que puede otorgar la juventud eterna, vemos cómo Beppo se convierte en un monstruo enorme que golpea con un zarpazo a Teach y sus nakamas mientras les dice que no piensa permitirles poner un solo dedo encima de su capitán, quedándose Kurohige completamente sorprendido al parecer que Beppo se ha transformado en su versión de Sulong, pero sin haber luna llena. Confusión que Beppo aprovecha para lanzarles una enorme roca y lanzarse al mar con Lo a sus espaldas, y con Lo diciéndole que se dé la vuelta, que no pueden dejar atrás a sus nakamas, pero con Beppo respondiéndole que no piensa hacerlo, que debe de confiar en que ninguno de ellos va a morir y deseando que su capitán no muera, y con el narrador informándonos que tanto Lo como su banda pirata han sido derrotados, es como acaba
este capítulo. Me parece increíble que tras tantísimos años finalmente haya habido en la época reciente un momento en el que se dejase de hablar de si algún otro personaje fuera de Chopper podría consumir una Rumble Ball. Es decir, qué es lo que pasaría si otro Zoan consumiese una Rumble Ball, qué es lo que pasaría si un usuario de Paramecia o una logia consumiese una Rumble Ball, e incluso hubo gente preguntándose qué es lo que pasaría si un Mink llegase a consumir una Rumble Ball. Tras tantísimas preguntas y decenas de teorías de qué es lo que podría pasar o qué personaje sería quien pudiese ser el próximo en tomarse una Rumble Ball, cuando ya parecía que toda esa esperanza se había perdido y se habían dejado de hacer teorías en relación a eso, va Oda y en un capítulo cualquiera de repente nos lo saca para sorpresa de todo el mundo. Es increíble que le entregase una Rumble Ball, o bueno, puede que sea un modelo diferente, pero vaya, claramente tira por el hecho de la Rumble Ball a Beppo, y que eso le haya servido para poder forzar su forma Sulong. Y madre mía, vaya forma Sulong, es completamente enorme, aunque claro, me hace dudar si su forma Sulong base sería igual de grande por ser el animal que es, o si quizás está exagerado su tamaño porque la Rumble Ball tiene ese efecto. Recordemos que en su día tomarse 3 Rumble Balls es lo que hizo que existiese el Monster Point de Chopper, la versión más gigante de Chopper, así que quizás la forma Sulong de Beppo sí que fuese grande, pero no tanto si no hubiese sido por esta Rumble Ball. Pero bueno, ha sido curioso, cuanto menos, y una muy grata sorpresa que Oda finalmente haya decidido mostrarnos eso que tantos fans llevábamos esperando desde hace muchísimo tiempo. Ahora habrá que ver si va a hacerlo en más ocasiones, y una vez más, con usuarios Paramecia o con usuarios Logia, o simplemente se va a limitar a Beppo y sea algo que no vayamos a volver a ver jamás. No sé, es que no tengo ni idea de qué rumbo quiere tomar Oda con la Rumble Ball, sobre todo tras este capítulo cuando ya parecía que estaba todo olvidado. Veremos si hay más sorpresas o si simplemente queda aquí. Y lo último de lo que quiero hablar es lo curioso que me parece que lo primero que hayamos visto, tanto los piratas de Kid como los piratas Heart, es decir, de los piratas de Law, nada más haber terminado el arco de Wano, es que ambas bandas piratas hayan sido derrotadas por parte de un Yonko. Y eso a su vez inevitablemente me hace preguntar si es posible que los Mugiwaras acaben sufriendo ese mismo destino también ahora en Egghead. Por una parte me hace creer muy fuertemente que no, sobre todo por el hecho de que el narrador nos dijo que el mundo se iba a volver completamente loco tras los eventos que se iban a dar en Egghead, lo que más o menos se podría entender como que los Mugiwaras van a salir vencedores de esta especie de guerra que se va a acabar dando, pero por otra parte esta casualidad que se ha dado, entre muchas comillas, que no es una casualidad, que evidentemente Oda lo tiene preparado, en relación a los piratas de Kid y a los piratas Heart, me hace tener esa duda de si quizás a los Mugiwaras puede que les pase también lo mismo, sobre todo porque, como ya he comentado en anteriores reviews, Egghead está teniendo bastantes similitudes con el archipiélago Shabondi, y recordemos que en ese arco los Mugiwaras no acabaron precisamente muy bien, así que quizás pueda que sea la vez en la que les vuelva a ocurrir algo similar a ello. Y no os voy a mentir, me gustaría que pasase, no creo que sea el caso, sigo creyendo que por el tema del narrador los Mugiwaras van a ser quienes salgan ganadores, pero me gustaría que volviese a haber una situación tan tensa como la que hubo en el archipiélago Shabondi, e incluso aunque eso implicase una vez más una separación por parte de los Mugiwaras, no un time skip, eso creo que me parece que es pasarse, pero quizás sí una separación o una situación realmente jodida que por ejemplo implique también la muerte de Vegapunk. Cabe quizás la posibilidad de que no sea ni blanco ni negro, sino que realmente los Mugiwaras acaben tanto bien como mal, es decir, que sí que logren
hacer que el mundo se vuelva loco porque consigan derrotar o acabar parcialmente con toda la gente que les va a atacar ahora, pero puede a su vez que ellos tengan algún tipo de pérdida que sea un momento clave para la tripulación. Me emociona un poco, pensar en ello, pero bueno, tampoco hay que emocionarse de más porque al fin y al cabo son puras suposiciones con muy poca base que en lo absoluto tienen por qué ocurrir. Pero, ¿y si ocurren? Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecer muchísimo que es un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Por cierto, recuerdo que técnicamente esta semana no hay capítulo de One Piece porque es festivo nacional en Japón, es la Golden Week. Pero lo que pasa de vez en cuando en estas ocasiones es que el capítulo se suele filtrar muchísimo antes de lo normal, incluso una semana antes. Por lo tanto, aquellos que lo leáis filtrado, puede ser que sí que tengáis el capítulo esta semana, pero yo lo leeré dentro de, bueno, el domingo de la semana que viene, que es cuando sale oficialmente, vaya. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo casi instante cualquier novedad importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los DNAs de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, hace muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.